Entonces veamos un poco en relación a todo lo que está en la parte práctica, también tienen que repasar, ¿verdad? Que son los últimos temas de oclusión en relación a lo que está en el texto guía. ¿Está bien? Entonces, esta última clase nos vamos a enfocar en revisar todos los pasos necesarios, por lo menos básicos, porque van a seguir llevando en los cursos superiores, pero por lo menos los básicos, ¿está bien? Entonces, les había dicho de que siempre deberíamos preguntarnos si es que hay algunos pasos óptimos para encarar lo que es la oclusión en cualquier tipo de rehabilitación, ya sea sobre implante, ya sea sobre rehabilitación con prótesis totales, con prótesis removibles, con prótesis fijas, de cualquier tipo. Entonces, cuando hablamos de oclusión, yo les invito a que nos preguntemos cuáles serán los pasos óptimos para una rehabilitación. Y considerando eso, nosotros deberíamos seguir, les decía, dos filosofías. Este esquema lo van a encontrar en muchos libros de rehabilitación, especialmente, donde te muestran los 4 componentes que son importantes para considerar. Y desde el punto de vista de filosofías de trabajo, 2 obviamente se llevan la parte de mayor énfasis en la cual cada una de estas filosofías hacen. Entonces, en este primer círculo, ¿qué tenemos? ATM. Entonces, una filosofía puede decir que ustedes puedan empezar por las ATM, ¿está bien? O sea, ¿qué deben analizar de las ATMs? Si están sanas o no están sanas. Punto, ¿verdad? Fácil. Y de ahí les decía, pero no tan fácil, porque para saber si están sanas o no, hay que hacer cosas que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Listo. Luego, músculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente puede haber alteraciones musculares que no funcionen bien dentro de este sistema. Luego vemos, ¿qué hay acá? Piezas posteriores. Piezas dentarias posteriores. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias posteriores te dan estabilidad oclusal. ¿Por qué? Porque las superficies oclusales de los molares, las raíces que tienen, el diseño que tienen, están hechas para soportar la carga de la musculatura. O sea, quiero decirles a ustedes, les invito a todos ustedes en este momento que ustedes aprieten con fuerza. Pregunta. ¿Sí? Ahora, si no tienen piezas posteriores, ahí es un problema. Pero si tienen piezas posteriores, que estoy seguro que sí, entonces cuando apretan, sientan si los de adelante sufren. No sufren. Ustedes apretan y toda la carga se va ahí atrás. Entonces, yo les invito igual a pensar, ¿qué pasaría si ustedes no tienen piezas dentarias posteriores? Pues solo las anteriores estarían sufriendo, ¿sí o no? Y después te preguntas a veces por qué se proinclinan, por qué se separan, por qué está ocurriendo, o por qué cuando colocas una restauración ahí adelante, se sale todo el tiempo, o colocas una corona y se sale. ¿Por qué se sale? Porque si no tienes componente posterior, le vas a hacer trabajar a este segmento con un trabajo que no está diseñado para ello. Por lo tanto, cualquier rehabilitación que tú hagas ahí puede fracasar. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que decir al paciente? Y esto es muy común. Mientras usted no devuelva las piezas posteriores, que son las que van a soportar y van a distribuir la carga funcional, entonces siempre va a tener problemas en las restauraciones que vaya a hacer en el sector estético, por ejemplo. ¿Está bien? Porque están diseñados para otra cosa. Entonces tienes que invitarle a que se haga la restauración, la devolución, con prótesis, con lo que ustedes deseen o con lo que sepan hacer de las piezas que le faltan. Evidentemente también ahí es muy fácil entender que la distribución de fuerzas, obviamente va a ser mejor. Por ejemplo, si el trabajo está diseñado para 30 hombres y tú solamente le haces hacer a 4 hombres, ¿cómo van a terminar esos hombres? Mal, ¿no es cierto? El trabajo está diseñado para una cantidad de piezas dentarias y que cada pieza dentaria tenga funciones. Entonces, por eso es importante acá. Y acá tenemos un término bien importante cuando contactan las piezas dentarias. ¿Cómo se llama? Es con A. Están toqueando ahí afuera.
¿Quiénes son esos? Seguro son los de Es México. con A. Axialidad, ¿sí o no? Fuerzas, ¿verdad? axialidad, sí. O sea, piezas posteriores siempre recuerden axialidad. Bien. Y por último tenemos acá este círculo que representa piezas anteriores. Y cuando piensas en piezas anteriores, ¿en qué deben pensar? En dos cosas. ¿Cómo que 3? Ya, guía incisiva ahí. Yes. Claro, guía canina, lógico. Después se preguntan, ¿por qué me va mal en el examen? Pero claro, mire, ¿qué hemos dicho? Piezas posteriores te da estabilidad, soporta la carga de la musculatura. Cuando tú apretas, y ahí tienes que pensar que las piezas dentales tienen que estar bien posicionadas para que las fuerzas sean lo más axiales posible, ¿sí o no? Y la distribución sea buena. Acá me han dicho que tienen que pensar en dos cosas: guía incisiva y guía canina. Eso se da gracias a... Eso va, digamos una pregunta del examen. Overjet, La guía incisiva y la guía canina se da gracias a... Overjet, Overjet, overbite. el overjet y el overbite, el desbordamiento vertical correcto, ¿no? Porque estamos en fisiología, no estamos hablando de los desórdenes. Bien, ¿y eso qué te da? Pregunta, la guía incisiva y la guía anterior, ¿qué te da? Cuando pensamos en este sector, ¿en qué deberíamos pensar? Guía anterior, que son la guía incisiva y las guías caninas. ¿Y eso te da? Escondé. Desoclusión. ¿Listo? ¿Y cuál era la mejor oclusión? La que me La que parece. mejor les- Entonces, ¿y gracias a quién desocluye? A este entrecruzamiento. ¿Sí o no? Ya. Entonces, pregúntense ustedes, estos cuatro componentes son los que debemos estudiar. ¿Comenzamos por las ATMs o comenzamos por la desoclusión? Son los dos extremos de la filosofía, de las filosofías de trabajo. Todo ha complotado para que hoy sea la peor. A veces es peor, traen seriedad. Lo que yo no comprendo es cómo Ayer podemos estábamos meter dando bulla clase. aquí frente al hospital, Eso pues. ¿verdad? Para que vean que el ser humano es realmente, cuando quiere ser zafado, es zafado. La anterior hemos dado el No hay parcial con ventanas cumbias. abiertas, nada más pueden cerrar. Ahí están las ventanas abiertas. Mira, ay, eso. ¿Están cerradas? Había marcado. Ya, continuemos, si no, no vamos a avanzar. Bien, el punto es el siguiente. Pregunta, si ustedes quieren, pueden comenzar por el análisis de las ATMs. Si las ATMs están bien dentro de su análisis funcional, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? No alterarlas, ¿sí o no? Pero también pueden empezar por el análisis de la desoclusión, o sea, de estas piezas. Y si no tienen piezas, pues la devolución de las piezas dentarias con las características para que pueda el paciente desocluir. ¿Sí o no? Es fácil, ¿verdad? Ahora, es fácil comprenderlo, pero decía, no tan fácil en hacerlo ya cuando les toque ver pacientes, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que preguntar cuáles serán esos pasos para encarar cualquier tipo de rehabilitación. Y las filosofías de trabajo, les decía, vienen por este señor que se llama Peter Dabson. Este libro lo tienen en la biblioteca y fíjense, el dibujo anterior que les he mostrado es precisamente. Y este señor empieza desde la ATM porque dice oclusión funcional. ¿Qué dice acá? Diseño de la sonrisa a partir del ATM. Ya el título te dice que él considera primero que las ATMs estén correctas para comenzar a hacer cualquier tipo de diseño, no solamente de la sonrisa, sino funcional de piezas posteriores que te ayuden en el ciclo masticatorio. Sin embargo, Aníbal Alonso, ¿por dónde comienza el análisis? Por la... Y él tiene dos libros, fíjense esto, dice Oclusión y Diagnóstico en Rehabilitación Oral, y el otro libro es solo un libro de desoclusión. Todo un libro para entender ese componente, ¿verdad? Que todo se aglutina ahí. ¿Está bien? Entonces, estos dos les paso esta información para que cuando ustedes busquen bibliografía
referente a rehabilitación para entender los cursos superiores, pienso que estos 2 libros, o 3 libros en realidad, son los más importantes después de Jeffrey Ockley, por supuesto, que hay otro libro que no lo puse acá, es eso, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner todo. Bien, lo vamos a poner todo, ¿está bien? Entonces, respondemos la pregunta, ¿cuáles serán esos pasos importantes para encarar una rehabilitación? Lo que les decía, yo debo ver primero ATMs en armonía, que quiere decir que en el movimiento de rotación y traslación condilar, el complejo cóndilo-disco, que lo hemos hablado en la parte práctica, siempre debe estar alineado correctamente. O sea, las articulaciones no deben ser dolorosas, no deben tener ruidos grandes, como detectar, no deben tener desencajes o desajustes muy severos, ¿sí? Entonces, a todo lo que se refiera, por lo menos, no creo que ninguno de nosotros tengamos una ATM así, 100 puntos, ¿no? Excelente. Tenemos problemas, pero que esos problemas no sean tan grandes, ¿está bien? Que vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, a eso se refiere como ATM y simultáneos. ¿A qué creen que se hace referencia? Quiere decir que en muchos pacientes puede ocurrir lo siguiente: no tienen un engranaje, una oclusión. ¿Recuerdan que oclusión es solamente cerrar? ¿Sí? El contacto del inferior con el superior, el engranaje, ¿sí o no? Quiere decir que este contacto, que cuando cierra el paciente, los contactos deben ser simultáneos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces, cuando chocan las piezas dentarias, tiene que ser. Hay en algunos casos que les va a tocar ver que el paciente cierra la boca, choca en un punto y se desplaza. O choca en un punto y se acomoda. O cierra aquí, no sabe dónde cerrar. Tiene varias partes. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que verificarse que cuando el paciente pueda, con un poco de práctica, repetir este movimiento, pueda repetir en el mismo sitio. No que te repita primero acá, primero acá, primero acá, no, sino en el mismo sitio. Y cuando le hagas repetir con un poco de práctica, deberás ver si los contactos son bilaterales simultáneos. ¿Por qué? Porque obviamente si los dos contactos son simultáneos y bilaterales, estás hablando de estabilidad oclusal, ¿sí o no? Si la mandíbula choca y se desplaza un poco o se va a un lado, ya no es estabilidad oclusal, ¿sí o no? Tiene que engranar. Bien. Otro componente, lo que les decía, axialidad. ¿Y de qué dependerá la axialidad? Si yo les pregunto eso en el examen. No, podría ser. ¿De qué depende la axialidad? Del equilibrio, el equilibrio dental. El equilibrio, según Godon, te decía que también era. ¿La axialidad de qué depende? De una correcta alineación tridimensional. Entiéndase que la alineación tridimensional quiere decir que la pieza dentaria esté correctamente posicionada dentro del arco. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué depende la axialidad? De la alineación tridimensional. ¿Y a qué me refiero por alineación tridimensional? A que la pieza esté bien ubicada. ¿Sí? Porque si está girada, puede ser que no reciba una buena axialidad. Si está mesializada o distalizada, ¿recibirá axialidad? No, ¿verdad? Puede recibir un golpe de costado, que tal vez no sea buena. Un golpe de cúspide con cúspide. Fíjense esto entonces. ATMs armónicas, contactos bilaterales simultáneos. Ojo, que cuando ustedes devuelvan piezas dentarias, hagan de cuenta esto, en contactos bilaterales simultáneos, algo que me olvidé decirles. Puedes tener piezas dentarias al lado izquierdo, ¿sí o no? Pero si no tienes al lado derecho, ustedes van a devolver esas piezas dentarias, ¿sí o no? ¿Y qué tienen que devolver? Contactos bilaterales. Contactos bilaterales simultáneos. O sea, que cuando choque acá, a este otro lado también tiene que chocar en lo que ustedes le están colocando al paciente, ¿sí o no?
Entonces tiene que tener buen engranaje, ¿está bien? No es solamente revisar si hay contactos bilaterales, sino que cuando ustedes hagan cualquier rehabilitación, una corona, una resina, lo que hagan en el sector posterior, una prótesis, tienen que devolverle contactos bilaterales simultáneos para que se estabilice. ¿Sí o no? Es como una mesa de 4 patas. Si le falta una, está inestable, ¿sí o no? Ese sería el ejemplo. ¿Está bien? Una mesa de 4 patas, pero no tienes una. Digamos, no tienes pies posteriores aquí. Entonces hay inestabilidad. ¿Está bien? Perfecto. Guía anterior en armonía. ¿Qué te daba la guía anterior? Desoclusión. Desoclusión. ¿Gracias a quién se da la desoclusión? Pregunta. ¿Ah? Son dos, ¿no? ¿Gracias a qué se da la desoclusión? A la guía incisiva y a la guía canina. ¿Listo? Entonces, quiere decir que en protrusión sin interferencias. ¿Qué quiere decir esto? En protrusión, no, pero dice en protrusión sin interferencias, sin contactos, porque así desocluyes, ¿sí o no? Cuando haces protrusión, no debe haber contactos en nada, todo debe desocluir. En lateralidad de trabajo, sin interferencias. En lateralidad de balance, sin interferencias. O sea, quiere decir sin contactos. Quiere decir que cuando tú hagas protrusión, y eso lo pueden hacer ustedes, llevan borde a borde, todo lo de atrás debe separarse. Cuando hagas guía canina a un lado y al otro, todo lo de atrás debe separarse. A eso se refiere la guía anterior armónica, que debe estar correcta, gracias a ese overjet y overbite. En protrusión no debe haber contactos, debe desocluir, en otras palabras, debe desocluir. Si hay contactos, son puntos de interferencia. Entonces, en protrusión y en lateralidad, tanto de trabajo y de balance, debe estar sin interferencia, sin contactos, o sea, debe desocluir. ¿Está bien? Y esos son los pasos que deberíamos considerar al momento de rehabilitar a un paciente. Entonces, veamos esto. ATMs en armonía, contactos bilaterales simultáneos, las cargas deben ser axiales, y para que sean axiales, ¿cómo debe ser el engranaje? En el sector posterior, como está ahí, ¿cómo engrana? Cúspide fosa, ¿sí o no? La cúspide en azul es la palatina, ¿sí o no? ¿Qué cúspide es esa? La de trabajo, la cúspide funcional, la cúspide que va a la fosa, la cúspide que te da estabilidad. ¿Y cuál es la cúspide de trabajo fundamental en el de abajo? El que va a la fosa, fíjense, es la vestibular. ¿Está bien? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Bien. Fíjense, guía anterior en armonía. ¿Qué movimiento es este? No, ¿qué movimiento es? ¿No? ¿Cómo? ¿Protrusión? ¿Protrusión? Protrusión. ¿Por qué dudan? Por eso. Ahí ¿Y qué está. pasa? Miren aquí atrás. ¿Qué pasó? Desocluyen los posteriores. Aquí. Listo. ¿Qué pasa en la guía canina? ¿Sí Desocluye o no? todo. Miren, en el lado de trabajo, ni un contacto. En el de balance al otro lado no debe haber ningún contacto. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos son para mí los pasos que deberíamos considerar siempre para poder encarar la rehabilitación. Ahora, cada uno de estos obviamente que se va a complicar, ¿verdad? Ahora, ¿a qué esquema oclusal yo voy a querer llegar? Desde mi punto de vista y en todos los libros que ustedes lean, solamente hay 3 esquemas oclusales al cual uno tiene que desear llegar o rehabilitar. El primero es la oclusión orgánica. ¿Cuántos puntos de contacto tiene que tener la oclusión orgánica? 138. Bueno, 138. pero 8. ¿Con terceros molares, sin terceros molares? sí, con tercero. Bien, entonces, ¿y con qué otro nombre la conocemos a la oclusión orgánica?
Oclusión mutuamente protegida. ¿A alguien le va a ir bien en el examen? Oclusión mutuamente protegida. ¿Entre quiénes se protegen? Dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores a los anteriores. Lo que les he hecho hacer hace rato. Cuando apretas y trituras los alimentos, los de adelante no sufren, no deberían sufrir. Y cuando tú cortas o desocluyes, los de atrás no deben sufrir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor oclusión? La que mejor desocluye. ¿Y cuál es la que mejor desocluye? La oclusión orgánica, o también conocida como mutuamente protegida. ¿Se entiende? Bien. Otro se llama función de grupo. En algunos casos, cuando hace, por ejemplo es función de grupo. ¿Por qué es función de grupo? Porque es un grupo de piezas dentarias que ayudan a desocluir. Fíjense esto, ¿cuántas piezas son las de aquí arriba? 2. ¿Y cuántas son las de aquí abajo? 4. Eso es función de grupo. Quiere decir que en vez de que solo el incisivo con el incisivo desocluya, pues van a desocluir 2, porque son más anchos estos, sobre los 4 de abajo. Entonces es una función de grupo. Pero esto se da siempre en el sector anterior, o debería darse siempre. O sea que cuando tú hagas tus obturaciones, tus carillas acá adelante, ¿cómo debes llevar esta oclusión? En función de grupo, porque si tú le haces a unos a tu carilla, ¿qué va a pasar tu carilla? ¿Te va a salir a los 2 días, sí o no? O sea, le va a botar. Pues aquí la distribución, o sea, el roce que tienen que tener en la guía incisiva, porque ese paciente va a cortar, ¿no ve? Y en la noche va a bruxar. Entonces, eso tiene que ser en función de grupo bien estabilizado. Y con un papel de articular, pues tienes que verificar que todos trabajen al mismo tiempo. ¿Se entiende función de grupo? Ya. Pero no se refiere a ese esquema oclusal. Se refiere al esquema oclusal en función de grupo cuando hablamos de lateralidad. Cuando en lateralidad, ¿quién es el que va a desocluirte? Solo una pieza, ¿no ves? Superior y una inferior. Solo es de canino la responsabilidad. Pero si tú dices que el canino no está preparado, por ahí este canino es un perno muñón con una corona muy débil, ¿le vas a cargar la desoclusión? Tal vez no, ¿verdad? En algún caso, eso ya van a aprender después, no les voy a decir ahora, pero en algún caso cuando ustedes vean que no es conveniente cargar solo la desoclusión en lateralidad al canino, le hacen participar a este premolar más. Entonces ya entre los dos como que se ayudan, ¿me entienden? No va a ser tanta la fuerza de desoclusión sobre el canino, sino le ayudan con el otro. Y también le pueden ayudar con este otro premolar. Entonces aquí ya empieza a funcionar 3 piezas. Y esa es la famosa esquema oclusal en función de grupo. ¿Quién decide eso? Ustedes. Tienen que comenzar a tomar decisiones. ¿Está bien? Perfecto. Y la última es la oclusión balanceada bilateral. ¿Cuándo utilizaríamos una oclusión balanceada bilateral? Esta oclusión tiene 3 puntos de contacto siempre, en todos los movimientos. 1 anterior y 2 posteriores. ¿En qué casos? En los casos de prótesis totales. O sea que tú haces, el paciente no tiene ni un diente, ni uno, y le vas a hacer unas placas totales, se llaman, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando el paciente protruya, ¿tú vas a querer que atrás se separe? No. Cuando haga lateralidad, ¿quieres que se separe? No. A eso hace referencia, a que las prótesis totales, tal vez van a manejar otros criterios más, ahora solamente les voy a decir, que la balanceada bilateral dice que en todos los movimientos debe haber un punto de contacto anterior y 2 posteriores para que precisamente las plaquitas no se salgan. ¿Sí o no? Porque si no todo el tiempo se están moviendo y saliendo y generan problemas para el paciente. Entonces ese es un esquema oclusal que se utiliza para prótesis totales. Muy bien. En cambio estas son para personas que tienen piezas dentarias naturales que generalmente van a ser rehabilitadas de una forma distinta. Entonces estos son los pasos. Muy bien. Entonces yo voy a tomar en este caso la filosofía de trabajo de Peter Dabson. Entonces vamos a analizar, vamos a empezar desde las ATMs.
Y una de las preguntas que a mí me gusta hacer es ¿dónde vamos a rehabilitar? Lo vamos a rehabilitar al paciente partiendo de la relación céntrica o partiendo de la oclusión habitual. Me dejo explicar. Por ejemplo, si yo le atiendo a usted, usted tiene, digamos, todas las piezas dentarias, le falta una, digamos, y yo le voy a rehabilitar esa pieza dentaria con cualquier elemento. ¿Está bien? Ya. Entonces, usted tiene un engranaje, ¿sí o no? Esa oclusión, ¿cómo se llama? Habitual. ¿Está bien? Esa es la habitual. Mi pregunta es, yo para rehabilitarle a ella, si es que las ATMs están sanas y su oclusión habitual está correcta, ¿voy a modificar algo? Entonces, de ahí viene la pregunta, o sea, ¿dónde rehabilito? ¿Parto de la relación céntrica, o sea, de la ATM, desprogramándola, haciendo cosas para corregir ciertas cosas, o voy a rehabilitar en la mordida que tiene? Dicho de otra forma, ¿sí o no? Si no tengo problemas, lo tengo que hacer sobre la mordida que tiene. ¿Para qué me complico la vida, verdad? Tengo que analizar ciertas cosas, pero mejor no la modifico nada. ¿Está bien? Eso es también toma de decisiones. Ahora, mi pregunta es esta. En este paciente, ¿rehabilitaríamos en su oclusión habitual? Lo más probable es de que ustedes me digan, pero doctor, ¿cómo le vamos a poder decir? Necesitamos saber más cosas, ¿verdad? Que ahora les voy a mostrar de ese paciente. Tomografía, ya. Otro tipo de análisis, más cosas, no solo tomografía. Pero fíjense aquí, ¿qué llama la atención? No hay piezas dentarias acá, acá hay mordida cruzada, ¿sí o no? ¿Se conserva la línea media? Es un poco. Sí. No, porque aquí está la línea media. Parecía disimulo. Y aquí está la otra línea media, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Mira, aquí está el canino con el lateral. ¿Tendrá desoclusión canina? No. Aquí está el otro canino. ¿Sí o no? Bien. Entonces yo debo analizar, por ejemplo, en este paciente, pues yo debo partir de la relación céntrica. Y ustedes saben que la relación céntrica es la posición más superior y anterior y media de los cóndilos mandibulares. ¿Es una posición fisiológica? No, es una posición forzada, que es mi punto de partida para que yo busque dónde voy a poner las piezas dentarias. ¿Está bien? Entonces, en este caso, voy a utilizar o voy a partir desde la relación céntrica. O sea, debo desprogramar la neuromusculatura para conseguir la relación céntrica y luego hacer unas placas de registro que les voy a mostrar para montar en un articulador y después desde ahí hacer el análisis donde tengo que hacer las correcciones. ¿Me entienden? Pero en el caso suyo que todo estaba ok, no tengo que hacer nada de esto. ¿Está bien? Solamente parto de montaje, registro intermaxilar, montaje y ahí le pongo en su misma oclusión. Devuelvo contactos bilaterales, devuelvo axialidad, verifico que todo esté en orden y ahí lo dejo, ¿verdad? Listo. Pero en este caso no. Entonces yo debo preguntarme, ¿qué tipos de oclusión habrá? Fisiológica, hay una oclusión patológica, hay una oclusión óptima, hay una oclusión orgánica. ¿Qué tipos de oclusión? ¿Y qué tipo de oclusión será esta? ¿No? Muy bien. Entonces nos seguimos preguntando, es del mismo caso por si acaso. ¿Sí? ¿Las ATMs estarán en armonía en este paciente? ¿Habrá axialidad en el sector posterior? Fíjense acá. No. ¿Acá habrá axialidad? ¿Acá habrá axialidad? ¿Atrás? Eso es lo que tienen que ver en todos los pacientes. ¿Los contactos serán bilaterales y simultáneos? Miren cómo está Qué acá. difícil me la pusiste. No, aquí no tiene nada. ¿Tendrá una guía anterior armónica? Tal vez la guía de protrusión pueda estar nomás bien, pero las guías caninas no tienen, porque ya el canino no está con el canino acá, ¿sí o no? Este canino desocluye con este. El canino siempre vive donde el canino. Entonces de ahí, ¿cuántas cosas anómalas, cuántos contactos anómalos podemos encontrar? Y este canino es una pista de patinaje, ¿no? ¿Sí o no?
Pista de patinaje porque por ahí va a patinar, va a deslizarse algo, ¿sí o no? Entonces todo eso tienen que preguntarse cuando vean un paciente. Entonces, como vamos a partir desde las ATM, yo lo que voy a buscar en la ATM que es dolor, ruidos y si hay limitaciones en el movimiento mandibular, pero contactante. Y obviamente con contacto y sin contacto dental. ¿Está bien? Entonces, para yo analizar dolor, ruidos y límites del movimiento mandibular, ¿qué debo hacer? Historia clínica. Una historia clínica. En la historia clínica yo tengo que tener todos esos datos. En la historia clínica, ¿qué va a haber? Dinámica mandibular. ¿Qué debe haber? Prueba de carga, que quiere decir que cuando aprieta no le duela, porque saben que no debe doler, ¿no? Y exámenes complementarios. Ahí sí viene lo que es la Tomografía. Pero en caso de ATM, sí hoy día se utiliza mucho la tomografía. En algunos casos, la resonancia magnética es mejor, la IRM y cualquier otro. Pero vamos a ver en este caso qué hicimos. ¿Está bien? Es un poco antiguo este caso. Ah, ya. Entonces, ¿qué factores por lo menos yo considero para comprender lo que son los desórdenes temporomandibulares? Esto es sacado de un texto igual, ¿no? Dice, el factor 1, dice, está compuesto por las limitaciones del movimiento, el dolor y la laterotrusión a la palpación capsular. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a buscar estos tres elementos en todo momento. Dolor, fíjense, vas a buscar movimiento, dinámica. En el factor 2, ¿qué vas a buscar? Ruidos, porque dice desviación lateral, rigidez mandibular, chasquido bilateral, ruidos. En apertura, cierre, crepitación. ¿Sí? En el factor 3, chasquido recíproco y bilateral. Factor 4, crepitación bilateral. Este esquema que está sacado de este tema te dice que estos son los componentes que deberías analizar en ATM. Y este es mi respaldo para lo que dije anteriormente. Estos esquemas te están diciendo dolor, ruidos y el movimiento. Tienes que analizarlos, las tres cosas. ¿Sí? No importa cómo vaya, pero tienes que analizar las tres cosas. Este era el sustento, ahí les menciono. ¿Qué podemos observar en este paciente? Ahí es su MIC, su oclusión habitual es ahí. Está desplazada, ¿no? ¿Hacia qué lado está desplazada? Hacia la izquierda. Es muy evidente, ¿no? Persona joven, vamos los tercios, el tercio digestivo desplazado, no hay contacto de línea media. Bueno, vamos a ver en su historia. Articulación. Se le pregunta, ¿alguna vez sufrió algún traumatismo, específicamente un golpe en la mandíbula? La respuesta fue sí. ¿Siente ruidos o estallidos en las articulaciones? Sí. ¿Tiene dolor o malestar? Sí. ¿Su mandíbula alguna vez se le ha trabado? Sí. Todo era positivo. Ahora pregúntense si a ustedes les hacen estas preguntas. Eso es lo que deberían hacer, ¿sí o no? Para diagnosticarse, a ver, si ustedes quieren diagnosticarse, ¿cuántas de estas son no y cuántas son sí? ¿Está bien? Entonces ustedes solitos van a diagnosticarse si tienen algún problema un poco grave. ¿Verdad? Listo. Músculos. ¿Tiene dolores de cabeza? Específicamente debe decirnos dónde. ¿Por qué? Porque si los dolores de cabeza son en los temporales, puede haber algún frento que esté generando ahí, que esté generando dolores en los músculos, ¿sí? Generalmente el músculo más importante, ¿cuál era? Bueno, para mí, todos son importantes, pero para mí es el pterigoideo lateral, el externo, en su as inferior especialmente y su as superior, ¿ya? Que también debes palparlo, y ese duele cuando hay alteraciones incluso musculares. ¿Tiene dolor de cabeza? No. ¿Tiene dolores en algún lugar de la cara, región maceterina? Porque también puede haber dolores musculares. Hay que buscar, es difícil, pero hay puntos gatillo. Cuando tú le tocas, ahí duele, dice. Y duele porque hay ácido láctico, está con hiperfunción, ¿no? Respuestas: dolores de cabeza alguna vez, nada relevante, ¿no? Porque el dolor de cabeza puede tener cualquiera. Siente dolor cuando mastico chicle, dice.
Ah, ese sí me llama la atención. Porque al masticar chicle la articulación duele. En muchos que está más o menos bien su ATM, igual a veces duele, pero no debería doler al masticar chicle. ¿Sí? Entonces, si está funcionando ahí, algo está pasando, se está desajustando y por eso es que duele. ¿Sí? Entonces, siento dolor al masticar chicle. Oclusión. Seguimos preguntando dentro de la historia clínica. ¿Ha notado cambios en su mordida? Sí. Se desplazaba. ¿Su mordida es confortable? No. ¿Puede morder con fuerza sin malestar? No. ¿Algún diente le molesta o duele cuando muerde? En este caso no había ninguno que le molestaba en ese momento, ¿no? Pero obviamente ese dolor de diente puede deberse a otra cosa también, por supuesto. Ahora sí vamos a buscar límites de movimiento. Apertura. La apertura tiene que ser entre 40 y 60, ¿sí o no? Ya. Pero ahora, ¿esos parámetros de dónde son? Porque no es lo mismo parámetros de Estados Unidos o de Europa, ¿sí o no? Porque de mí mis articulaciones están bien, pero yo no tengo 40 milímetros de apertura. ¿Verdad? Esto tendríamos que hacer como trabajo de investigación en nuestro medio, ¿no? ¿Cuánto es la apertura bucal? Estadística. Varones, claro, hay que hacer trabajo de investigación. Sí, sería bueno hacer un trabajo de investigación sobre límites de movimiento. ¿Sí? Y sacar nuestros propios parámetros, porque tu trabajo de investigación ahí puede ser. En La Paz hemos encontrado que en jóvenes, desde los 18 hasta los 30 años, o en grupos de ustedes etarios, entre los 18, 19, pongámosle, 19 a 25 años, que debe ser el rango de edad, digamos, que está estudiando, hemos hecho un estudio y hemos determinado que la apertura bucal promedio es de 30 milímetros, ¿sí o no? Y ahí rompes esquemas, porque ya estás dando la muestra la tenemos ya aquí, entre todos, ¿sí o no? Bien, entonces podemos sacar nuestros parámetros, pero este parámetro es igual de un texto, por lo tanto consideramos válido para muchos casos. Fíjense, la apertura bucal debe ser 40 milímetros o más, sin limitación en la apertura normal. ¿Está bien? Eso te va a dar un rango de 0. O sea, quiere decir que está bien. De 30 a 39, ¿qué dice? Limitación leve. ¿Sí o no? Miren. O sea, si abres menos de 40, ya hay una limitación. Tu articulación no es tan flexible. Algo puede estar pasando. Menos de 30 milímetros, limitación severa. Puede haber problemas. Eso te dice. ¿Por qué? Porque lo normal, lo fisiológico es tiene que abrirse 40. Menos de eso puede ser limitación leve o limitación severa. ¿Se entiende? Listo. Lo mismo, miren. En lateralidad, pero en este caso bordeante. ¿De dónde a dónde mides la lateralidad? De la línea media del incisivo a la línea media del incisivo inferior, ¿sí o no? Líneas medias. Si coinciden, o desde donde coincidan, le marcas con un lápiz, tic, tic, le marcas, y de ahí tienes que ver cuánto se traslada a la izquierda y a la derecha. Fíjense lo que dice. 7 milímetros o más, deslizamiento normal, o sea 0. De 4 a 6 milímetros, limitación en el deslizamiento, pero leve. Menos de 3 milímetros, traba. Ya es severo, porque no es normal que no se mueva, ¿sí o no? Entonces fíjense, estos son los datos. Del paciente eran estos sus datos, por si acaso, ¿no? Protrusión y deflexión, 6 milímetros era el deslice. El movimiento protrusivo debe ser de 7 milímetros o más en el movimiento de propulsión o protrusión normal. Quiere decir esto, cuando sobrepasan los dientes hasta acá. No es borde a borde, sino es cuando sobrepasan. Y tienes que medir la distancia desde el borde incisal de este hasta el borde incisal. Eso debería ser aproximadamente 7 milímetros. Si no logras hacer eso, entonces hay una limitación leve o severa. Y con eso ya estás viendo cómo está funcionando la ATM. ¿Está bien? Porque si hay traba, el disco puede estar trabando. ¿Está bien? Entonces tú tienes que ver todos los movimientos.
ruidos. Fíjense lo que dice García y Cole, dice, reportaron que pacientes que manifiestan ruidos articulares, ¿sí? Aproximadamente 50% presentó ruidos articulares, siempre, con dolores de cabeza, bloqueo mandibular, o sea, son datos generales, ¿no? Los ruidos en la ATM pueden ser chasquidos, crujido, crepitación, clic, pop, y cada uno de esos ruidos es distinto. Ahora, las ATM suenan, pero el sonido, lo fisiológico es distinto, ¿no? Siempre suenan. Otro, más estudios, ¿no? Dicen Cecil Cole, revelan que el 45% de la población estudiada presenta algún tipo de ruido de disfunción temporomandibular. El 40% correspondió a manifestaciones de clic o chasquidos en articulaciones y solamente el 1% presentó crepitación. Les diré ya de que la crepitación es grave, porque quiere decir de que inclusive puede haber perforación de disco. O sea, quiere decir que ya las superficies óseas están chocando, ¿sí? Y eso ya es más grave. Lo común, este estudio te dice que los ruidos son chasquidos y a veces clic, ¿sí o no? Y el clic puede ser grave o tal vez no tan grave. El clic puede ser cuando el disco se sale y es recapturado, que hay que igual solucionar el problema. Entonces así vamos bien. Ahora fíjense en este análisis en la apertura. Hay dos términos, desviación o deflexión mandibular. Desviación mandibular es cuando el paciente abre y la línea media se viene para la derecha, digamos, pero vuelve a la línea media. Pero si el paciente abre y la línea media más bien se va para un lado, eso es deflexión mandibular. Entonces tenemos dos tipos en la apertura. El que abre se va para un costado pero vuelve a la línea media, eso es desviación. Cuando abres pero se va para un lado de la línea media, eso es deflexión. Entonces ambos tienes que valorar si hay deflexión o desviación mandibular. ¿Qué hay en el paciente? A ver, deflexión. ¿Por qué? Porque la línea media estaba aquí. Sí. Y esta es su línea media. Al abrir, debería volver. Si esto se viene acá, debería volver a su línea media. O si esto se viene acá, debería volver a su línea media. Pero fíjense lo que pasa. Comienza acá y se viene acá. Para coincidir con esta. Es complicado, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? En este paciente entonces sí tomamos, bueno, en ese entonces no teníamos tomografías, no teníamos nada, ustedes son suertudos porque a partir del 2010, del 2011 en realidad hay tomografías en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz especialmente, y ahora tenemos en todo lado tomografías, pero antes del 2010 no había. Ustedes estaban bebecitos entonces, estaban jugando a la pelota, Sí. ¿no? Entonces no había, entonces nos tocaba hacer con esto, miren. Ahora fíjense la articulación temporomandibular acá, ¿cómo está? ¿Ven? Y ahora, ¿cómo está acá? Miren, hay un espacio. Las dos están iguales, ¿no? ¿Verdad? Ahora, la panorámica no es para diagnóstico. Solamente es para encontrar hallazgos y que tú puedas pedir hoy en día ya una tomografía, una IRM, pero antes usábamos las radiografías de Schuller. Ahora vamos a ver. Esta sería una ATM normal hoy. Fíjense la diferencia, ¿ven? Bien posicionada, ¿sí o no? ¿Cómo está el paciente? Está delgada la Pues entonces ya. ¿Se acuerdan lo que hemos dibujado en clase? Lo que han dibujado. Ahí está en una radiografía. Yo lo he dibujado. Miren, aquí está la ATM. ¿Sí o no? ¿Dónde está el disco? Y el espacio para el disco no se lo ve porque es tejido un poco más blando, ¿sí o no? Pero ¿y dónde está el disco? Y yo trazo un punto en el centro, hago las vertientes para ver cuál es la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea o fosa articular
¿Y dónde está el disco? Este es el CAE, conducto aditivo externo. Que se estiró. Esta es una radiografía lateral o de Schuller, que se toma a boca abierta y a boca cerrada. Ahí debería estar en lo normal. Miren dónde está el disco. Perdón, dónde está el cóndilo. Ahí, así debería estar, con ese espacio para el disco. ¿Sí? Entonces, Ahora el movimiento, fíjense. Mire, a boca cerrada y a boca abierta. ¿Sí o no? está chocando hueso con hueso. ¿O no? ¿Verdad? Pero ¿dónde está el disco? Claro que la... Y ahí vamos viendo que yo voy a analizar los movimientos de rotación y traslación, hasta dónde el cóndilo debería salir. Y esto se puede analizar. ¿Está bien? Ya vamos. Entonces, algo importante que yo debo considerar en las ATM, porque todavía seguimos en ATM, no hemos pasado a los otros componentes, es que la alineación complejo cóndilo-disco en todos los movimientos debería estar siempre bien alineado. Quiere decir que cuando esto produzca un movimiento de rotación, el disco le permita rotar. Y cuando se traslade, el disco debe acompañar en esa traslación. ¿Sí o no? A eso se refiere la alineación complejo cóndilo-disco. ¿Qué ligamento es el que frena la rotación? El ligamento temporomandibular. Frena la rotación, obvia, no lo frena totalmente. Frena, pero lo obliga a trasladarse. Y después va a haber rototraslación. Por eso le había puesto esto, ¿no? Movimientos de rotación pura y luego hay rototraslación. Son los dos movimientos condilares. Para hacer nosotros un registro intermaxilar considerando las ATMs, utilizamos este pequeño instrumento que se llama el jig de Lucía. ¿Está bien? Ahí ya estamos abriendo casi. Este jig de Lucía es un plano inclinado, entonces las maneras de registro intermaxilar pueden ser autoinducidas, pueden ser inducidas o electroinducidas. Las autoinducidas van a ser inducidas porque con este instrumento solito se induce a la relación céntrica para que vaya. Y desde ahí vamos a tomar el registro intermaxilar para llevarlo a un articulador y ahí empezar a trabajar. Luego tenemos las manualmente inducidas, que es que con la mano yo voy a inducir para llevar donde yo quiero llevarle, a esa posición más superior, anterior y media, con interposición del disco por supuesto, y desde ahí le voy a hacer el registro y eso tengo que trasladarlo a un articulador. ¿Está bien? Y este es un jig de Lucía hecho de acrílico, ¿sí? ¿Y quién lo hace? Ustedes lo hacen. Hay que aprender a hacerlo. ¿Está bien? Estudios sobre el jig de Lucía no les voy a cansar. ¿Qué podemos utilizar? No está muy recomendado. Podemos utilizar el jig de Lucía, las láminas de Long especialmente, son buenísimos. Pero utilizamos también los rollitos de algodón. Le pones el rollo de algodón acá, el rollo de algodón ahí, y lo tienes media hora separado. Después de media hora ya los músculos, les explicaré esto. El músculo tiene una memoria. Recuerdan que la lengua choca siempre en el mismo lugar para pronunciar la T, por ejemplo. ¿Sí o no? T, T, T. Y la lengua, ¿qué quiere decir eso? Está programada la lengua para ir ahí. ¿Sí? Entonces, si yo desprogramo, entonces ya la saco de ese punto, ¿sí o no? A eso se llama desprogramación neuromuscular. Que este paciente me cierra a un costado, siempre. Entonces yo lo tengo que desprogramar para guiarle y llevarle a donde yo quiero ir, para encontrar su oclusión en relación céntrica. ¿Está bien? Por eso desprogramamos. Entonces, cuando ustedes escuchen desprogramar, quiere decir que el músculo está programado para generar un movimiento todo el tiempo, habitual, así, continuo. Está acostumbrado ahí. Tú tienes que sacarle de esa costumbre y eso se llama desprogramación. Y le hemos desprogramado y con la maniobra de Peter Dabson, que es manualmente inducida, hemos buscado la relación céntrica con este paciente. Y ahí era su relación céntrica, ¿ven?
acá. Y no engranaba, porque chocaba aquí en el canino y ¡pic! Se desplazaba hacia la izquierda. Por eso es que en este caso este paciente tenía el desplazamiento. Porque aquí es donde deberíamos rehabilitarle. Pero de él, con todos los problemas que ha tenido en su cavidad oral, cerraba y ¡pic! Se desplazaba a un lado y ahí se ha acostumbrado. Había puntos de contacto prematuro. Exacto, puntos prematuros de contacto. Y este es el punto prematuro de contacto acá, Ah, ya. en la corona del canino. Y han visto la pista de patinaje que les decía. ¿Por qué era la pista de patinaje? Porque por aquí patinaba. Esto para desplazarse. ¿Sí? Bueno, es un decir nada más, ¿no? Entonces, registramos, obviamente hay ceras especiales. En ese entonces registramos con esta cera. Desprogramado, y yo dije, ahí tiene que ser su oclusión. Lo correcto deberíamos ser ahí. ¿Y qué hemos hecho? Con ayuda de cera, le hemos hecho morder ahí y ya tengo yo el registro. Cosa de que cuando tenga las impresiones en modelo vaciado, lo lleve al articulador. Entonces ahí podemos ver. Obviamente las ceras tienen que tener buena consistencia, rigidez y buena estabilidad, que no se deformen. Ahora tenemos siliconas también. Posteriormente traspolamos con un arco facial y lo llevamos y lo montamos en un articulador, ¿sí? Y después vamos a hacer la construcción de unas prótesis para temporalmente, provisoriamente, tratar de estabilizar esto. Fíjense, pasamos de esto a esto. Tratar de buscar contactos bilaterales simultáneos, mejor estabilidad, y después a partir de aquí, ojo, este no es tratamiento. Esto es por en cuanto para ver cómo vamos a rehabilitar al paciente definitivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Todavía seguimos en etapa de diagnóstico y ya entrando un poco a la rehabilitación. Entonces le hemos hecho unas prótesis para que esté 6 meses, cosa de que la desprogramación no solamente se hace en media hora. En México hacen desprogramaciones de hasta de 1 año. Y nosotros aquí decidimos hacer 6 meses de desprogramación, ya para llevarle a su oclusión. Y ver si desaparecen los dolores y se arregla un poco la ATM, porque ese era el objetivo. ¿Sí? Entonces trabajamos distinto. Ah, y esto se construye también. Esto también es una férula que te puede ayudar, que es un intermediario oclusal que te puede ayudar para la desprogramación y lo tiene que utilizar todo el tiempo. ¿No? Pero nosotros decidimos hacer fuerzas. Ahora, todo lo que hemos hablado el día de ahora, hasta este momento, solo era ATEM. Ahora queda hablar de contactos bilaterales, cargas, vía anterior y todo eso. Pero es básicamente lo que hemos hablado en la teórica. ¿Sí? Ahí recuerdan, esto era de otro paciente que yo tenía y son las del libro, ¿verdad? Sí. Acá habrá contactos axiales. No. No, ¿verdad? Allá habrá, no hay, miren. Pues vamos pasando un poquito más rápido. Cuando hablemos de axialidad, tenemos que hablar de la teoría del tripoidismo. ¿Qué quiere decir la teoría del tripoidismo? 3 puntos de contacto siempre cuando los dientes entran en contacto. ¿Está bien? Me refiero a piezas dentarias posteriores. ¿Quién te daba la axialidad? Alineación tridimensional, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la posición? Yo, por ejemplo, tengo una alineación tridimensional ahorita, ¿sí o no? Estoy parado en forma vertical en el espacio 3D, ¿sí o no? A eso te quiere decir la alineación tridimensional. Y luego hablamos de estabilidad oclusal, o sea, que no haya puntos prematuros de contacto en los movimientos. ¿Está bien? Y para ello, esto por eso les decía, ya lo hemos llevado, entonces ustedes saben que las piezas superiores son divergentes, tienen una inclinación distinta, y las piezas inferiores también tienen una inclinación distinta, y por eso era que se presentaba la curva de Wilson, si recuerdan, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Bien. Entonces debemos entender de que las piezas dentarias, estas de acá, tienen que ir sobre el eje la fuerza. Estas deben ir sobre el eje para que la distribución sea buena, ¿sí? Con piezas inferiores. Y las anteriores más bien reciben fuerzas
excéntricas, o sea, fuera del centro. ¿Está bien? Pero para eso están diseñadas, así que no hay problema. Axialidades, no axialidades. Esos son más ejemplos. Vamos a ir avanzando un poco. Estos 3 puntos de contacto me refería. Este es el punto de encaje, este es un estabilizador y este es el otro estabilizador. ¿Sí? Y la superficie oclusal se mide en este, que mide más o menos 45% de toda la pieza. Estos contactos también se los llaman contactos ABC. A, B y C. ¿Está bien? Contactos ABC. Y ahí va la teoría del tripoidismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú analizas los contactos A, B y C, que es uno, el parador de cierre se le llama, y los estabilizadores. Hay un parador de cierre, o sea, que quiere decir que cuando ustedes cierran, choca y ahí para el cierre. Y el otro es nada más, es como esto, ¿no? Para el cierre y el otro es de apoyo, de estabilización, nada más. ¿Está bien? No me permiten. Entonces, eso es. Y luego, trazando una línea sobre esto, tú puedes medir la superficie oclusal funcional. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando vas a hacer una corona, puedes hacer coronas con superficies oclusales muy grandes o muy pequeñas. Entonces tienes que considerar la superficie oclusal funcional en base a esos puntos también. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría si el punto estuviera así? El parador de cierre. Este punto no está bien, ¿no? Porque va a venir acá, choca y la fuerza se va a disipar, es excéntrica. ¿Qué va a pasar aquí? Lesión en forma de cuña, ¿cómo se llama? Abrasión. Afracción. Afracción, sí. Este punto va a generar aquí flexibilidad, o acá si es vestibular, y va a generar afracción. ¿Ven? Los ejemplos. O sea, debe engranar perfectamente. No debe chocar primero en algún lugar general. El arco de cierre. Hay una diferencia entre el oclusor y el articulador semiajustable. El oclusor, su engranaje está ahí al centro, se van a fijar. Y esto cierra ahí, ¿sí o no? En este, el arco de cierre es así. ¿Sí? En cambio, en el articulador y nuestra ATM no es así, miren. Es así. Y el otro es solo así. Digamos, así los dos. El arco de cierre es distinto. Es por eso que cuando ustedes trabajen en oclusores, una corona, por ejemplo, y luego en el oclusor, perfecto está. Tú miras el engranaje y todo está a 100 puntos. Sacas eso, le pones a la boca del paciente, choca, doctor, te dice. ¿Por qué choca? Porque el arco de cierre es distinto en el oclusor y es distinto en el articulador semiajustable. El articulador tiene un arco de cierre parecido al nuestro. Y este punto de acá, que cuando cierre, este va a ser la vertiente distal, claro, el parador de cierre, y este va a ser el estabilizador. Entonces, fíjense, todas estas vertientes de acá son los paradores de cierre. Viene así, tic, para el cierre, y luego el estabilizador. O sea, quiere decir, el primero que llega y luego el otro le estabiliza. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay un parador de cierre y un estabilizador siempre en las cúspides. Entonces, tiene que venir así, para el cierre, y el otro le estabiliza las cúspides. Puntos ABC. Entonces, parador de cierre, estabilizador. ¿Qué vertiente es el tope? La vertiente distal de los molares. ¿Sí? Las vertientes distales, las que miran para atrás. Y el estabilizador son las que miran para adelante. ¿Sí? Entonces, estabilizadores y paradores de cierre. Si ocurre esto, más bien deslizan la mandíbula hacia adelante, acomodándose. Entonces, no está bien. Tiene que ser parador de cierre, estabilizador. No al revés. Estabilizador y parador de cierre. No puede ser así. ¿Se entiende? ¿Eso dónde lo verifican? En el articulador.
Y para entender eso, la teoría del tripoidismo, que quiere decir que los cúspides son como tres casquetes. Esto. Que cuando estos tres tienen los puntos, entonces chocan. Ahora, ¿dónde encontramos estos casquetes? Que aquí no se veía muy bien cómo engranaban. Acá. En estas cosas. Por eso llevan anatomía dentaria. Tanto les molestan con la reconstrucción de esto. Es porque cada faceta que tú reconstruyas, por ejemplo, una caries oclusal, vas a reconstruir esa faceta, ¿sí o no? ¿Qué tienes que saber? Si es un parador de cierre o un estabilizador. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Si la faceta mira hacia distal, ¿qué va a ser? Parador de cierre. Sí, sí. Si mira hacia mesial, ¿qué va a ser? Estabilizador. Y la cúspide tiene que tratar de engranar perfectamente. Y cuando le haces morder con el papel de articular, no desgastes todos los puntos. ¿Sí o no? Tiene que haber un equilibrio. Claro, no tiene que incomodar, pero no tienes que desgastar alegremente todo, sino tienes que desgastar de a poco para que desde donde esté bien, tú verifiques que esté el parador de cierre y el estabilizador, que es un poco difícil de ver. Pero están más o menos en estas cosas. ¿Está bien? Y ahí podemos ver más. ¿Sí? La fosa central. Ahora, por ejemplo, este es mesial y este es distal, ¿sí o no? Sí. Ya. ¿Dónde está? Esta de aquí. Esta faceta, ¿a dónde mira? Hacia distal. ¿Es parador de cierre o estabilizador? Parador de cierre. Parador de cierre. Entonces, cuando reconstruyan esta, ya saben que es parador de cierre. ¿Esta dónde está mirando? Hacia mesial. Entonces puede ser un Estabilizador. Entonces cada punto de las facetas en anatomía dentaria te va a determinar cuáles pueden ser paradores de cierre y estabilizadores. ¿Se entiende un poco? ¿Eso? Lo mismo entonces para recalcar. Y entonces debemos hacer coincidir eso. ¿Sí? Cúspide fosa, siempre. ¿Está bien? ¿Y cuántos puntos tenía la oclusión orgánica? 138. Entonces hay que tratar de buscar, no vas a poder contar los 138, pero hay que tratar de lograr el mayor número de puntos de contacto. Ahora se entiende por qué la oclusión orgánica tiene 138 puntos de contacto. Sí. ¿Por qué? Porque todos esos puntos de contacto o son paradores de cierre o son estabilizadores. O son topes o son estabilizadores. ¿Sí? Y eso es lo que hay que analizar. Y todas las cúspides deben ir sobre la fosa central. ¿Sí? Ya sea la fosa central propiamente dicha o los surcos que están más próximos al interproximal. Pero siempre debe tener 3 puntos de contacto, A, B, C. ¿No? Teoría según Godon, esto ya lo hemos visto en la parte práctica. El equilibrio dentario, ¿verdad? No vamos a repetir eso. Esto eran implantes. Ahora fíjense en estas tomografías. ¿Cómo están los ejes de las piezas dentarias? Este era un caso que les mostraba porque en esta paciente se tenía que devolver con implantes el segmento posterior porque sus dientes de aquí adelante se le abrían. Decía, doctor, se me están inclinando, antes no eran así, se me están abriendo. ¿Por qué se me está abriendo? Señora, no tiene piezas posteriores, entonces hay que devolver las piezas posteriores. Hoy en día la mayoría devuelve con implantes. Entonces se le colocó implantes y se trató de hacer igual todo lo que hemos hecho. Esto lo voy a pasar un poco rápido, pero fíjense ahí, ya hemos devuelto. ¿Ven? Así estaba y así quedó. Con implantes es distinto, porque las superficies oclusales no son tan altas como con piezas naturales o sobre diente natural. Tienen que ser un poquito menos altura cuspide, ¿no? Menos de 20 grados inclusive. Y ahí ya damos no interferencias, curva de Wilson, que ya más o menos hemos hablado, fuerzas de lateralidad no axiales. Esto también ya hemos hablado un poco de la altura funcional y cuáles son todas las alteraciones. Lo del triángulo verbal.
las alteraciones que pueden haber, mordidas borde a borde, sobremordidas, mordida invertida, ¿no? Y hay las complicaciones que van a tener ustedes. Ay, bueno, esto ya era parte de... Bueno, hasta ahí muchachos, ya estamos en hora.